¿Qué tal amigos? Nuevamente en el podcast de Conversando con Rafael sobre empresas y negocios. Esta vez tengo la grata visita de un buen amigo con el que nos frecuentamos seguidamente en el mundo de los fideicomisos. Me refiero a Carlos Cornejo Henrich. Él es gerente general y CEO de CB Project. Son supervisores de obras, supervisores de fideicomisos, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por compartir en este podcast. Nada, Rafael, muchísimas gracias a ti, a todos tus amigos y con muchas ganas de exponer, de enseñar y dar a conocer un mundo como el fiduciario, ¿no? Que es tan amplio y poco conocido. Así es. A ver, Carlos, como te dije fuera del set, esta es una conversación de amigos. Vamos a compartir conocimiento. Tenemos más de 1000 oyentes y 10.000 seguidores en nuestras redes sociales. Y creo que un empresario como tú, que ya tiene varios años en el mercado, puede aportar experiencias. Entonces, nuestro objetivo es darles algunos tips, algunos contenidos para que ellos se puedan llevar algo a sus empresas. La primera pregunta que te hago es, en esta coyuntura en donde se acaba de modificar el reglamento de la ley de contratación del Estado, donde se le ha dado un mayor protagonismo al fideicomiso, siempre reconozco que el actor clave en un fideicomiso de administración de flujos en obra pública es el supervisor. ¿Ok? Y ahí dime, sabemos que existen pocas empresas en el mercado, pero ¿cuáles son los atributos, las características que debe tener un supervisor de fideicomiso para que el mercado entienda que no cualquiera puede ser supervisor? ¿No? A ver, primero hay que entender cómo funciona un fideicomiso. Mm. Los fideicomisos son ternos hechos a la medida, ¿verdad? No hay un fideicomiso igual al otro. Tú lo has visto con tus clientes. Ustedes en IT son asesores de empresas para poder gestionar fideicomisos de obras públicas. Aprovechando y más aún ahora aprovechando la nueva coyuntura con usar fideicomisos para evitar las cartas fianzas de Ujú. adelantos y cumplimiento. El fideicomiso es un terno hecho a la medida. Es decir, el fideicomiso establece qué se hace, cómo se hace, quién paga qué, en qué momento, yo te firmo a ti, tú me autorizas a mí, él desembolsa, no, él puede vetar. Todo está establecido en el fideicomiso y todas em, las instrucciones y las responsabilidades deben estar en el fideicomiso. Los fideicomisos son contratos, principalmente, ¿eh? No es una modalidad de crédito, el fideicomiso es un contrato. Ahí Y permíteme una sí, interrupción, Carlos. Mira, coincido contigo que el fideicomiso tiene que ser a la medida de la necesidad de cada obra. Eh, Sin embargo, esencialmente, el fideicomiso es un contrato técnico, es un contrato de ingeniería. sí, Acá, te lo digo, tengo que decir las cosas como son. Acá ya aparecieron algunos abogados, aparecieron algunos asesores que no tienen profesión y dicen, yo te asesoro en un fideicomiso, yo te estructuro un fideicomiso. Pero acá el protagonista es el ingeniero que tiene que hacer ese terno a la medida, sí es. ¿no? Y, y, y más aún, o sea, si bien es un contrato el fideicomiso, y lo que dices parcialmente es correcto, es un tema de abogados, pero por algo participamos ingenieros. Porque si es un terno hecho a la medida por abogados para ingenieros. O sea, hay que saber de obra, hay que saber de procedimientos, hay que saber de valorizaciones, hay que conocer la ley de contrataciones con el Estado y hay que saber de fideicomisos. Correcto. Nosotros tenemos en CB Project, tenemos 20 años haciendo fiducia. Hemos asistido a los congresos de fideicomisos, a los congresos latinoamericanos, que son puros abogados y nosotros ingenieros. ¿Por qué? Porque tienes que conocer no solamente cómo funcionan los fideicomisos en el Perú, cómo funcionan en la región. Colombia, México, eh, En donde la Uruguay, fiducia, pues es, uf, viven fiducia. Y ojo, y los fideicomisos latinoamericanos son distintos al llamado trust americano, ¿no? Que es un fideicomiso. El ujú, trust en inglés es la descripción de un fideicomiso. Sin embargo, nuestro sistema latinoamericano basado en el fideicomiso anglosajón
es distinto al americano y muy nacionalizado a la región. Pero hay países como Chile, por ejemplo, que no usan fideicomiso, ni saben qué es un fideicomiso. Pero en Colombia no hay obra pública que no se haga con fideicomiso. Y Mm, en México, más aún, todo es hecho vía fiducia. En realidad, un fideicomiso puede ser fideicomiso de lo que quieras, de lo que te dé la gana, mm, herencias, construcción de hoteles, represas, minería, inversiones, herencias, como te digo, a lo mejor tú mm, puedes un fideicomiso para resguardar una propiedad para que después pueda ser heredada. Pues eso puede estar en tu testamento, puede ser muchísimas cosas con fideicomiso. Pero como te decía, son contratos hechos con abogados y hechos con ingenieros. Hay que conocer, es muy difícil asesorar en un fideicomiso si no tienes la experiencia. Y, y ahí es donde participa CB Project, porque hacemos viable el fideicomiso. Muchas veces nos llegan contratos que deben ser ajustados a una realidad. Por la misma experiencia que tenemos, sabemos cómo se va a comportar, sabemos qué problemas van a surgir y levantamos las alertas y hacemos las correcciones del contrato. Ahora, Eso, permíteme ahí otra interrupción. Fíjate, esencialmente, claro, el fideicomiso es un contrato, los contratos los redactan abogados, pero también ya existe, vamos a decir, una plantilla, ¿ok? Y esa plantilla no puede sustituir el traje a la medida, que es esencialmente técnico y de ingeniería. Y es ahí donde quiero poner mayor énfasis. Fíjate, ¿con qué retos se encuentra un supervisor cuando es propuesto como tal en un fideicomiso en obra pública y tiene que comunicarse, por un lado, con el contratista y con la entidad pública, ¿no? Nosotros como asesores de fideicomisos siempre promovemos una comunicación colaborativa, pero a veces el lenguaje no es el mismo. Y entonces quiero ir aterrizando algunas cosas, Carlos. Si bien hay que ser especialista en fideicomiso, ¿ok? También queremos que los contratistas entiendan que con la debida asesoría, que con los debidos actores, puede ser totalmente viable. En tu experiencia, ejecutar una obra con fideicomiso resulta más ordenado, más disciplinado el enfoque. Cuéntanos un poco de tu total, experiencia. totalmente. Eh, para complementar y terminar la idea anterior, es cuando tú tienes un contrato de fideicomiso, el contrato de fideicomiso establece pautas, responsabilidades para cada una de las partes, ¿no? Para el contratante, que es el fideicomitente, para el controller. En este caso, en fideicomisos tratamos de llamar, en lugar de supervisor, llamamos controller. Ujú, ¿Por qué? Porque el supervisor, uno puede entender que el supervisor hace, usualmente un supervisor de obra hace 20 cosas. ujú. Pero sin embargo, el control del fideicomiso, solamente hago las 3 o 4 que están impuestas en fideicomiso. A veces me dicen, oye, pero tú debiste haber hecho, y he tenido problemas inclusive hasta judiciales, por un cliente entendió que el supervisor debió haber hecho esto, 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 y el tema fue no, Claro, el supervisor de fideicomiso no es un supervisor de obra. no, no soy No, supervisor de obra. no es, por supuesto. Es más, las dos funciones principales de un supervisor de fideicomiso son aprobar desembolsos, validar, y segundo, validar, perdonen la reiterancia, la rendición de cuentas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a una breve pausa porque quiero, digamos, justamente entrar a los detalles de la función del supervisor dentro ya en la ejecución de un fideicomiso. Carlos, fuera del set te decía de que los actores del ecosistema del fideicomiso tenemos hoy en día la responsabilidad de difundirlo, de mostrar sus bondades, pero sobre todo de mostrar un contrato totalmente seguro y confiable. Eh, Dentro de ello, nuevamente, el actor principal es el supervisor del fideicomiso. Háblame del éxito de un fideicomiso con una buena participación que tiene un supervisor, ¿no? Una de las claves, Rafael, la mencionaste hace un momento, que es ser colaborativo, no colaborador, porque ahora existe el término de los famosos contratos
colaborativos. Y quiero ir por el lado del colaborativo porque el supervisor, el controller del fideicomiso debe participar desde el inicio, porque como es un terreno hecho a la medida, y no solamente, si bien tú mencionaste correctamente, existe una plantilla de contrato, pero después hay que adecuarlo al cliente final, a la institución, al banco, al controller, al asesor. Todo el mundo va a participar del contrato. Entonces, al finalmente es un contrato hecho a la medida. Y eso ya lo hace colaborativo. Ujú. Y al final tú quieres un controller que colabore con el proyecto. O sea, si bien tenemos oportunidad de veto inclusive, porque nosotros parte de nuestro compromiso es visitar la obra con periodicidad, si bien no estamos permanentemente en obra, pero visitamos la obra con periodicidad para ver razonabilidad de los avances, para poder generar los desembolsos a la obra según los requerimientos. Ahora, nosotros no generamos los desembolsos, es el contratista, en este caso el fideicomitente, es quien hace una valorización, hace un requerimiento de caja, dependiendo de lo que mande el contrato, semanal, quincenal, mensual. Nosotros revisamos esa valorización, ese requerimiento. Ahí hay un tema, Carlos, muy importante. Fíjate, nosotros somos de los asesores que propusimos desde el inicio, porque nos tocó vivir en los primeros fideicomisos que hacíamos en el año 2020, eh, que todo contrato tenga los famosos cuadros de desembolso, ¿no? Los cuadros de desembolso no es otra cosa que identificar las partidas, los montos y las fechas en que se va a recibir el adelanto. Y esto es buenísimo porque se hace primero colaborativamente, se hace el día cero, en donde se sienta la entidad, el supervisor del fideicomiso y el contratista, tomando como referencia el presupuesto de obra, el calendario de ejecución, el calendario de adquisición de materiales, se hacen otros cuadros de desembolso que otorgan predictibilidad Ujú. a todas las partes. Cuadros que, por cierto, son versátiles porque la obra tiene siempre sus trajines, de eso también vamos a hablar. Ahora, me gusta lo que dijiste, ser colaborativo y no colaborador, ¿no? Porque ¿quién mejor que un supervisor para entender, como técnico que es, digamos, los vaivenes que tiene una obra? Durante la ejecución del fideicomiso, hay que dejar en claro las funciones de cada quien. El fiduciario solo custodia los flujos, Solo es el administrador de las cuentas. así es. Administrador del fideicomiso, Pero nada más. incluso utilizar el verbo Mm. administrar es incluso mucho más amplio. Sí, Yo prefiero utilizar custodio, el término custodio, de acuerdo. ¿ok? Porque al final de cuentas, él va a ejecutar las instrucciones que le dé el supervisor, Que está en el contrato. que están en el contrato. Obviamente, instrucciones que han sido aquellas que la entidad desea y que no es otra cosa que se utilice el dinero del adelanto solo, única y exclusivamente en la obra. Yo te pregunto por un lado como contratista, ¿qué seguridad tengo yo de que el adelanto me va a llegar oportunamente? ¿Qué tú le dirías a un contratista que te está escuchando y que te dice, oye, no, pero es que con las fianzas, yo entregaba mi fianza y me daban el dinero y yo ya con el dinero pues podía distribuir inmediatamente. Acá no me van a dar el dinero el día uno y yo te lo tengo que pedir mes a mes. ¿Qué seguridad me das que lo voy a recibir? A ver, lo primero que tienes es que cuando las partes firman un fideicomiso, ya hay un compromiso. A diferencia de cuando tú entregas una carta fianza, si bien hay plazos de acuerdo a la ley de contrataciones con el Estado, a veces no se cumplen. Tampoco es una garantía que tú entras una fianza, el día X vas a recibir el dinero, o cheque o transferencia. No necesariamente. En el caso del fideicomiso, sí. Y aún, si hubiese algún retraso en la entrega del dinero, está validado, certificado. Por lo tanto, hay pie a una ampliación de plazo, a mayor costo y generas un adicional si fuese necesario. Porque acá sí hay un tercero, que es el fiduciario, y hay un estado de cuenta y se va a validar perfectamente quién emitió el documento, quién hizo el requerimiento, quién lo validó, y si el dinero no entró cuando debía entrar,
que usualmente sí está entrando, o sea, las entidades sí están confiando en el fideicomiso, pero de no ser así, tienes todos los argumentos para poder pedir la ampliación o el adicional, lo que corresponda. Ujú, ujú. Entonces, es un contrato totalmente seguro, confiable. Sí voy a recibir Sí. ese adelanto. Ahora, Carlos, tengo el reto de democratizar el fideicomiso. O sea, que esto tampoco suene a que es caramba, un contrato exclusivo de abogados con corbata italiana, de ingenieros No, que conocen las reglas más exquisitas de la ingeniería. Eh, Hoy tenemos la oportunidad, actores como tú, como yo, de motivar a que los empresarios peruanos confíen en el fideicomiso. Siempre digo, el fideicomiso de adelantos tiene esencialmente que ser eso, que el dinero llegue como adelanto. No noto, Carlos, que a veces hay algunos fiduciarios y hay otros supervisores, no es el caso de tu empresa, lo digo con total sinceridad, que mientras más dura el fideicomiso, sienten que hay más celo en ese cuidado de los flujos. Y yo digo que no, yo creo que un buen fideicomiso en donde se ejecute colaborativamente con cuadro de desembolso, no debería durar más de 4 o 6 meses, porque en ese plazo ya se utilizó el adelanto, que dicho sea de paso es parte del recurso de capital que debe tener una obra. Un contratista no se puede imaginar de que solo con el adelanto va a completar la obra. Es solo un adelanto. así es. ¿Cuál es tu percepción de este tema de la duración de los fideicomisos? Lo que pasa es que no solamente va el adelanto y las valorizaciones. O sea, la cuenta recaudadora que se arma con el fideicomiso va a ayudarte a gestionar tu proyecto y además, probablemente, no sé si he mencionado anteriormente, pero todos los ingresos de parte de la entidad a la cuenta recaudadora, a la cuenta del fideicomiso, van a llevar un tema de control para todas las partes, tanto para el asesor, para el fiduciario, para la entidad y para el supervisor o el controller. Pero un tema clave, y a veces lo dejamos de lado, y es, en el Perú y en general, en muchos de los países de la región, no estamos libres de un embargo. No estamos libres de que aparezca un juez con ayuda de un acreedor probablemente, porque Ujú. acuérdense, como un contratista siempre uno le dice a un acreedor, esta factura no te la pago, esta te la pago después, oye, acá facturaste mal, cambia tu factura, este servicio no me lo brindaste, y empieza una discusión probablemente con un acreedor. No estoy diciéndote que no le quieras pagar, simplemente que empieza una discusión con un subcontratista, un proveedor, y de pronto este proveedor de alguna forma consigue cómo generar un embargo sobre las cuentas. Ujú. Hoy en día los fideicomisos, bajo la ley que cubre el fideicomiso, los fideicomisos son bienes inembargables. Entonces, una de las grandes propiedades que tiene esto para poder usar el fideicomiso, no solamente para el adelanto, para toda tu obra, es que la cuenta o los activos que se transfieren al fideicomiso, cuando hablo de activos es propiedades, bienes, edificios, inmuebles, Ujú. cuentas bancarias. Todo lo que se Nadie los transfiere al puede tocar. fideicomiso son inembargables. Entonces, de alguna manera tienes una protección, tanto tú como asesor, el contratista, el fiduciario y la entidad, sobre todo, Ujú. de que los bienes están ahí únicamente para ser usados en la obra. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ir a una segunda pausa para luego un poco profundizar justamente en esas características que tiene el fideicomiso y que motivará pues que más empresarios se puedan animar a usarlo. Carlos, si bien eh, estamos hablando del fideicomiso y le hemos puesto algún énfasis al fideicomiso de la ley, que es una novedad, yo creo que ustedes como supervisores, como controllers, son muy dinámicos y tienen una participación reconocida en el mercado en el mundo inmobiliario, en los proyectos. Cuéntanos un poco cómo ha ido esa experiencia, porque noto, corrígeme si me equivoco, un movimiento todavía a nivel de vivienda, nivel BC, pero ¿quién mejor que tú para contarnos cómo va la temperatura de ese nicho en donde, insisto, también hay fideicomisos, ya sea con la formalidad de tal o bajo la modalidad de un control de administración de flujos, ¿no? A ver,
si bien el sector inmobiliario, lo que uno ve en el casco urbano, aún ve obras, sí hay una reducción importante de proyectos que van a venir. O sea, los fondos de inversión, por un tema de confianza, el tema político, han decidido dar un paso atrás. Entonces, todos los proyectos que estamos viendo son los que ya estaban encaminados de alguna manera, o las inmobiliarias ya tenían los terrenos comprados y ya estaba la inversión hecha y deciden seguir adelante. Principalmente hacia un sector C. El A y el B no tiene mucho. Provincia, ¿cómo está? Las provincias. Provincia está, yo diría que peor. O sea, no hay mucho movimiento Porque siempre inmobiliario. estuvo anichado en Ica, Piura, Sí, ¿no? lo que se está dando un énfasis importante es al sector C. ¿Ok? Y el A y el B no tiene mucha reproducción. Hemos estado hace muy poco en Piura, venimos a dar unas conferencias en Arequipa. Y lo que está entrando más es hacia temas de techo propio, Mm, eh, sitio propio. Y las otras son las otras modalidades, pero eh, muy poco en edificios, o sea, proyectos inmobiliarios. Ahora, el fideicomiso es una variable importantísima en todo. Tú puedes ser fideicomiso, hemos tenido fideicomisos de techo propio, hemos manejado fideicomisos de, perdón, fideicomisos o flujos controlados para proyectos muy grandes, como clientes como los portales, por ejemplo. Hemos hecho muchos proyectos de los portales, no en fideicomisos, sino en control mm, de flujos de la mano con el banco de crédito. Hemos trabajado fideicomisos con proyectos inmobiliarios. Eh, el problema con proyectos inmobiliarios, con los fideicomisos, si bien la dinámica es bastante parecida, funciona muy bien, es que a veces el fideicomiso tiene que estar vigente durante todo el momento del proyecto. Y el proyecto termina hasta que se vende la última unidad o se termine de pagar el último sol al banco. Y a veces eso puede pasar sí. un mes, 2 meses, un año o 2 años de terminado el proyecto. Y tiene que estar vigente y esos son costos en que incurre el proyecto. No solamente el costo del fiduciario, también del controller o el supervisor, porque si entra plata en algún momento a la cuenta, tenemos que estar Alguien nosotros tiene para que... poder autorizar el desembolso, si no, la cuenta se queda bloqueada. Tenemos proyectos, tenemos un fideicomiso vigente de hace 12 años. O sea, ya ni el fiduciario cobra, ni nosotros cobramos. Pero el fideicomiso está vigente. Y todo, Y ahí en ese tipo de casuística, Carlos, nuevamente está el reto. El reto que tenemos hoy en día, año 2022, de nosotros que sabemos lo que sucede, de ajustar los pernos y darle esa viabilidad, inmediatez. Por ejemplo, yo tengo un caso de un fideicomiso en el norte, en donde el dinero del adelanto directo ya se utilizó, ya se validó, y queda un saldo del adelanto de materiales. Y yo me cuestiono y digo, oye, ¿por qué la cuenta del adelanto directo debe seguir ocasionando gastos financieros? Mejor ya cerremos esta cuenta, mantengamos solo la del adelanto de materiales, y cuando quieres hacer esa mejora, dices, oye, pero es que nunca funcionó así. Está bien, pero ahora es donde tenemos que ir ajustando las cosas, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, una obra pública tiene, Carlos, como tú bien lo sabes, suspensiones, paralizaciones, en donde, por ejemplo, en la sierra, lluvia, 3 meses de lluvia, no va a haber ejecución de obra. Y dije, oye, ¿por qué no negociar que en ese tiempo se cobre un fee básico y no el fee total, tanto el fiduciario como el supervisor? Porque no va a haber gestión. Si hay gestión es otra cosa, pero si no hay gestión. Entonces, ese tipo de ajustes, Carlos, nos corresponde a ustedes y a nosotros como actores en este ecosistema. Un tema que me interesa es que el asesor no compite con el supervisor y tampoco compite con el fiduciario. Desde tu óptica, ¿de qué forma los apoyamos a ustedes en su gestión de supervisores? a ver, una de las variables importantes que hay que mencionar es que esto es como una mesa, ¿verdad? Y para que la mesa esté sostenida, necesitas varias patas. El fiduciario es una de ellas y es una de las más importantes. Y es importante
escoger un buen fiduciario. Si bien la ley te dice que todos los bancos pueden ser fiduciarios y toda empresa creada especialmente para hacer fiducia puede ser fiduciario, pero aún así, no todo el fiduciario es un buen fiduciario. Hay Y que ser, mejor que tú para hay decirlo, que ser ¿no? muy diligente. Así como en todas partes, en toda sociedad, hay los buenos y los malos, o los no tan buenos, para no decir los malos. Entonces hay que manejar muy bien uno con quién se casa. Entonces, tienes una de las patas es el fiduciario, una de las patas es el controller, una de las patas tiene que ser el asesor. Porque es quien arma, es quien amalgama este equipo. El que lo une es el asesor. Y tiene que saber tanto de fideicomiso, el asesor tiene que hacer tanto de obra, tiene que hacer tanto de supervisión, como tiene que saber los procedimientos, porque es un Correcto. participante importante del proceso. Y bajo la misma óptica, hay los buenos y no los tan buenos. Por lo tanto, cuando uno selecciona y trabaja con un asesor, tiene que ser un asesor que conozca, que sepa y que sea colaborativo. Y nuevamente, en base a la experiencia que tenemos en CDPRO y nuestros 20 años, los proyectos que hemos hecho con AIT han sido siempre bien manejados, hay mucha conversación y si hay una discusión, hay unas diferencias, se tratan como debe ser, conversando y si llegamos a un puerto. O sea, porque la otra forma es encontrarte con un intransigente al frente que lo que va a ser generar problemas y vamos a acabar parando la obra, vamos a generar problemas en obra Ujú. de manera absurda porque no comprende o no tiene la mente abierta o quiere cerrarse en que es el dueño de la verdad. Totalmente de acuerdo. Fíjate que me has hecho pensar en algún momento, eh, vamos a decir las cosas como las pienso, ¿no? A ver, el supervisor es el actor clave, ¿ok? Pero no puede abusar de su discrecionalidad, ¿no? Hay supervisores, nos ha tocado vivir ingratas experiencias en donde justamente prefieren un protagonismo que la ley no les ha dado. Entonces, esencialmente todos acá, los actores del ecosistema, deseamos que la obra sea viable y que se ejecute y que finalmente se construya y la comunidad reciba esa obra. Si tenemos todos claros eso, le vamos a dar la mayor viabilidad que realmente deseamos. Como dices, el fin principal es la obra. No es el protagonismo, no es la vedette del proyecto, para nada. Todos tenemos que trabajar para que el proyecto funcione. Hay que Ujú. entregar obra. Buenísimo. Carlos, nos vamos a la última pausa para ya entrar a algunas experiencias que han tenido. Carlos, ahora se están dando unas nuevas modalidades contractuales, los famosos contratos NEC, en donde algunas entidades públicas ya lo hicieron suyo, la RCC, la Escuela Bicentenario, este proyecto especial de inversión pública, y ahí también se están dictando algunas normas que promueven el fideicomiso. Coméntame un poco cómo es esta casuística en donde, por ejemplo, la RCC contrata un PMO y este PMO tiene varios subcontratistas y cómo ahí el fideicomiso podría amalgamar y servir a todos en este fin último, que no es otra cosa que acceso al crédito, Sí. ¿no? A ver, lo que está pasando hoy en día es que tanto la RCC o colegios bicentenarios, apoyados en estos contratos marcos G2G, o sea, gobierno a gobierno, están tratando de darles, sacando a licitar por ahí paquetes grandes, paquetes de 10 colegios, 4 hospitales, entonces, o combinación de ellos, o defensas ribereñas, el río tal, pero estas grandes empresas que ganan los proyectos no son ejecutores. Entonces, acaban subcontratando a empresas más pequeñas contratos de 2 colegios, un hospital para ti, tú manejas 4 postas, y buscan replicar su contrato matriz con Con el con la subcontratista. RCC como el subcontratista. Ujú, claro. Entonces, lo replican y buscan la misma responsabilidad
Y eso es un error. Porque tú no puedes darle, el subcontratista no tiene la capacidad, porque de otra manera hubiera ganado la obra a otro nivel, pero como no tiene esa capacidad, porque ese es el otro punto que nos pasa en Perú, empezamos a exigir experiencia y claro, seguimos hablando de los mismos cuatro o cinco que están arriba, que son los grandes, los que tienen la experiencia, los medianos no, porque siempre han estado pues fuera del famoso club. Ujú, Entonces, ahora podemos hablar del club, pues ya se conoce que es el club. Entonces, como han estado fuera del club, no tienen esa experiencia, no han podido obtener esa experiencia y aún así los tenemos apagados porque los grandes siguen ganando. Entonces, cuando replicas estos contratos, entramos en otros riesgos. Y ahí es donde sí entra el fideicomiso. Yo considero que hay un pie muy grande para que el fideicomiso tome una preponderancia en ese sector, ayudando al subcontratista a manejar y a mitigar los riesgos ante el PMO que ganó el paquete grande. ujú, No ujú. solamente el manejo de cuentas, solamente el manejo de activos. eh, hay mucho, hay un espacio importante que puede entrar el fideicomiso a tallar para postas, para hospitales, para Fíjate, Carlos, colegios. que al escucharte se me viene a la memoria, siempre he querido estructurar en este tipo de obras, porque queda claro que el adelanto es insuficiente, por más que sea un 30%. Pero he querido promover fideicomiso de proveedores, es decir, que el proveedor de ese contratista en obra pública pueda proveerle sus bienes, servicios al contratista con cargo a las valorizaciones futuras, ¿ya? Y todavía no cala, no cala. El proveedor, el empresario, lo entiendo, cuando siente que del otro lado el pagador es el Estado, le tiene temor, ¿no? Y entonces, claro, una cosa es que los flujos estén en fideicomiso y otra cosa es que los flujos no estén en fideicomiso, Correcto. ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas en qué otros sectores, en qué otras áreas de la obra pública o en otros sectores podría eh, generarse un clima de confianza para que el fideicomiso realmente sea ese disparador de oportunidades? Uno de los, utilizando la experiencia de los países de la región, Colombia, por ejemplo, lo que hace cuando hace una obra pública, desde carreteras hasta hospitales o lo más pequeño que exista, transfiere todos los fondos al fideicomiso. Ojo con esto. En Colombia, cuando haces una obra, todos los fondos públicos son transferidos al fideicomiso el primer día, en base al precio O sea, es referencial. como si la partida de tal obra, el 100% Está en el fideicomiso. ya se sustrae del presupuesto de la entidad. ¿No? Ya Sale, sale de sale. su caja y Mira. está en el fideicomiso. Mm, Entonces, lo que hace ya es mucho más fácil administrarlo, tanto para contratistas, porque el contratista sabe que presento mi valorización el 30 y y el el fideicomiso te día va a pagar. 5 o 6 me pagan. Ya no tengo que ir a la entidad, que busca la firma, que está en el escritorio, que pasa el otro fulano, que te está Buenísimo, no esperando. sabía Entonces, eso. todos los fondos están en el fideicomiso. Y eso va a ayudar a que tanto el contratista como el proveedor tengan todas las facilidades. Proveedores importantes de construcción como concreto, fierro, se trabaja al día, o sea, hay muy poco crédito y en provincias peor. Entonces, como manejas cash prácticamente al día, si vas a pedir al proveedor que te dé un fideicomiso para asegurar pago, es porque sabe que en la cuenta hay plata. Total. Claro, claro, claro. Mira, qué interesante. Incluso en ese análisis, eh, quiero promover factoring dentro de un fideicomiso, ¿no? O sea, animar a un fondo de inversión sabiendo que existen cuadros de desembolso previamente pactados el día cero, pueda el fondo adelantarle los flujos de esas partidas, como una partida que la voy a recibir el mes 13, el mes 5, pues yo ya se lo adelanto a proveedor porque sé que el fideicomiso me va a pagar a mí, al fondo de inversión a través de un factoring. Son, Correcto. son, Si tú te imaginas una obra de 10 hospitales y que a la RCC, que tiene la disponibilidad de caja, porque la partida está asignada a la RCC, exactamente. diga, ok, son 100 millones de dólares, acá están tus 100 millones de dólares. Y ya están en la cuenta. Tanto el PMO como los subcontratistas como los proveedores están tranquilos, porque la plata está ahí.
Buenísimo, porque eso también impide o evita que la propia entidad, como es natural a veces por sus otras cargas económicas que tenga, nunca pueda utilizar, O políticas. o políticas, ¿no? Nunca pueda utilizar ese dinero que está previsto. Ok, Carlos, vamos yendo al cierre. ¿Ves tú una oportunidad hoy, noviembre del 2022, para que a través de este instrumento del fideicomiso pueda la inversión pública mover esa aguja, dado que la aguja de la economía, dado que la actividad privada pues está todavía con freno de mano? Totalmente. A ver, definamos la palabra fiducia. Ujú. ¿Ok? Fiducia de fidu viene de confianza, de latín. Por lo tanto, si lo que necesitamos en el Perú, en el país, en nuestros países de la región, es generar confianza, el fideicomiso es un vehículo importantísimo para generar confianza. A medida que tú generes confianza, tanto proveedores, constructores, subcontratistas, financistas, asesores, controllers, entidades, se van a sentir con más confianza, con más tranquilidad para poder invertir, para poder sacar obras Correcto. adelante. Pero esto es un tema de confianza. El privado funciona en base a confianza. Y entonces, hoy más que nunca, en ese reto que tenemos de crear confianza en una coyuntura tan especial, yo creo que el fideicomiso viene a sumar. Totalmente. Bueno, Carlos, el tiempo siempre nos queda corto. La verdad que tenemos todavía, ni siquiera hemos tocado de tu casuística, fíjate. Pero bueno, va a haber otra oportunidad en donde Con te mucho invite gusto. y, y entonces a nuestros oyentes le digo que Carlos Cornejo de CB Project, supervisores de Fideicomiso, ya queda comprometido para una nueva oportunidad. Te dejo estos últimos minutos para tu cierre, Carlos. Nada, Rafael, agradecerte muchísimo y trasladarle a tus amigos de que efectivamente ese proyecto, además de ser supervisor, controller de fideicomisos, manejamos gerencia de proyectos, asesoramos a los bancos en proyectos inmobiliarios, leasings, factorings. Y una de las cosas más importantes es, hoy en fideicomiso, por ejemplo, en CD Projekt manejamos, creo, los fideicomisos tenemos más importante del país. Tenemos cerca de 30 fideicomisos activos, algunos con ustedes, por supuesto. Manejamos los fideicomisos del aeropuerto Jorge Chávez, estamos en Southern, en Marcobre, estamos en Cayabeco, con Anglo American, estamos con Minsur, estamos con Cemento Pacasmayo, Wow, la refinería de Talara, experiencia de tenemos muy rica, hospitales, ¿no? tenemos un templo por ahí, hay muchísimos. En realidad, todas las obras pueden entrar por fideicomiso, como te he mencionado algunas, y todas son viables. Es un vehículo interesantísimo para desarrollar, es un vehículo que queríamos promover, es un vehículo que la gente quería conocer, pero hasta la misma palabra fideicomiso suena rarísimo, pero una vez que lo conoces, te enamoras y acabas. Me gustó ese cierre, te enamoras del fideicomiso. Vamos, creo que voy a etiquetar esa frase, enamórate del fideicomiso. Sí, Buenísimo, Carlos, muchas gracias por a ti, tu Rafael. asistencia y a nuestros amigos será hasta otro podcast conversando con Rafael sobre empresas y negocios.